No nos olvidemos que el tema que tratamos en la anterior clase se refería justamente al microscopio. Y hemos hablado del microscopio, hemos mencionado sus partes, hemos dicho cuáles son sus cualidades y también hemos hecho referencia a cómo es que se forman las imágenes a partir de los conocimientos de óptica previos que ya tienen ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justamente recopilando toda esa información que tiene que ver con el microscopio compuesto. Y a partir de la identificación de todos los componentes, los elementos, la estructura y la organización de ese microscopio compuesto, nosotros vamos a trabajar con el conocimiento, la verificación, entonces, de que a ese microscopio compuesto se le puede añadir una serie de aditamentos, una serie de elementos adicionales, además, ¿verdad? Para que éste asuma cualidades particulares. Y en relación a esos aditamentos que tienen mucho que ver también con fenómenos ópticos que ustedes ya han visto, la difracción, la polarización, la fluorescencia, etcétera. Entonces vamos a ver que ese microscopio compuesto se ha transformado o se puede transformar eh, adecuándolo a las necesidades que se ha ido viendo en relación a ese mundo microscópico que vamos a ir describiendo. Entonces, hablaremos de otros microscopios, recordando a este elemento, ¿no? A nuestro microscopio. Microscopio compuesto, microscopio fotónico, ¿por qué? Porque utiliza fotones y los fotones sabemos que son las unidades que tienen que ver con la formación de los elementos luminosos, de los rayos de luz. También se le denomina óptico porque recibe o en él se forman fenómenos ópticos. Estamos hablando, por ejemplo, de la refracción, de la reflexión, etcétera, ¿no? También se le denomina microscopio de campo claro, porque utiliza luz blanca. La forma de abreviar al microscopio fotónico de luz compuesto, como lo quieran llamar, es ML, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes busquen en la literatura, vean esta abreviatura, no se olviden, estamos hablando del microscopio de luz, ¿de acuerdo? Ahora, si evidentemente este microscopio tiene que ver con fenómenos luminosos, esos fenómenos luminosos están en relación con este fenómeno en particular, con la luz. Y la luz en este caso es luz visible del espectro luminoso, del espectro electromagnético, que ustedes también ya conocen, y que viene a ser una fracción muy pequeña de ese amplio espectro de rayos que nos rodean, evidentemente, pero que tiene que ver sobre todo con la sensación percibida por la visión. La causa física, en este caso, que tiene que ver con su origen, con la forma en la que nosotros percibimos los elementos y las estructuras que nos rodean. O sea, todo lo que no, percibimos como cuerpos, como formas, como colores, está en relación con la luz y la luz excita o produce una sensación que tiene que ver con la visión. ¿De acuerdo? Entonces, ese... ese dato es necesario que ustedes siempre lo identifiquen. Ahora bien, si hablamos de otros microscopios, nosotros vamos a emplear ese concepto que ya tenemos para poder describir evidentemente otras cualidades de ese microscopio compuesto. Y dentro de esos microscopios que vamos a revisar el día de hoy, que son varios, fíjense, son de diferente tipo, tienen diferente organización debido a los aditamentos que decíamos van a localizarse sobre ellos, ¿de acuerdo? Y en este sentido le van a dar una cualidad adicional a ese microscopio compuesto. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen que aquí tenemos, ¿de acuerdo? En esa imagen lo que estamos viendo que se está observando a través del microscopio, que aquí tenemos un microscopio, pero aunque parezcan microscopios similares, este, por ejemplo, este que está aquí, es un microscopio especial, muy diferente al microscopio compuesto que habitualmente tenemos. Este es un microscopio cuyas cualidades ya las hemos descrito, pero este es un microscopio de contraste de fases, que enseguida voy a hablar de él. Entonces, vamos a ver que la estructura del microscopio tiende a ser
básicamente la misma, la que ya hemos conocido. Son los elementos adicionales los que nosotros vamos a identificar el día de hoy. Vamos a trabajar en ese sentido con el microscopio estéreo o el estereomicroscopio, que también se le denomina, el microscopio de contraste de fases, antiguamente llamado interferencia, el microscopio de campo oscuro. No nos olvidemos que este microscopio que estamos viendo aquí se denomina campo claro. Este será campo oscuro. El microscopio de polarización, de fluorescencia, el microscopio confocal o focal, que también se le denomina. Vamos a adicionar al microscopio de endodoncia y vamos a hablar del microscopio electrónico. Hablaremos del estereomicroscopio, un microscopio bastante dinámico, muy bonito en cuanto a su organización. Parece ser el hijito menor de los microscopios compuestos, pero en realidad es un microscopio compuesto cuyas cualidades son bastante específicas en cuanto a sus usos, ¿de acuerdo? A este microscopio se le denomina también microscopio de disección, porque la forma en la que se le puede emplear básicamente es para satisfacer algunas necesidades, sobre todo de utilizar una visión de tipo tridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Poder observar especímenes gruesos y de superficies oscuras, o sea, sin necesidad de prepararlos previamente para que puedan ser observados mediante la translucidez. En este sentido, y al considerar estos datos, especímenes gruesos y superficies oscuras, la magnificación, o sea, el tamaño de imágenes que puede llegar a observar este microscopio no es tan amplio como el de microscopio compuesto regular. Puede llegar a apreciar estructuras en una magnificación de 10 por o hasta 100 por, inclusive hasta 400 por o X, ¿verdad? En el sentido de que depende también de cuánto elemento se le pueda adicionar para que pueda magnificar hasta hasta esas resoluciones. En este caso, la magnificación mayor de este microscopio convencionalmente es de 100x, ¿de acuerdo? Vamos a describir y vamos a observar qué es lo que presenta habitualmente. Como lo estamos viendo, es un microscopio relativamente sencillo. Es más corto en cuanto a su longitud, a su altura en este caso, pero también cumple con ciertas especificaciones para considerarse un buen microscopio. Lo primero, como ustedes ya conocen, tiene una base bastante amplia, pero la base en particular es muy específica porque en ella vamos a encontrar ciertos elementos que evidentemente le dan esas cualidades específicas a este microscopio. Por ejemplo, que es bastante alta para empezar y muy ancha, porque es aquí donde vamos a colocar al espécimen, en la base. Ya no vamos a hablar de una platina donde vamos a colocar una muestra, sino que en la base vamos a encontrar un orificio, como lo estamos viendo aquí, de donde sale la luz, en este caso, la luz principal, porque tiene dos sistemas de luz específicas, y esta luz que emerge va a accionarse a partir de un ajuste lateral de iluminación, que es el que determina en este caso que se prenda esa luz y vaya a iluminar la parte inferior, sobre todo de la muestra que estamos viendo. ¿Qué muestra puede ser? Bastante amplia. Vemos en este caso tal vez de un insecto, ¿de acuerdo? Entonces colocamos al espécimen, lo sujetamos con las pinzas que estamos viendo acá. Aquí están las pinzas, las estamos encontrando. Y la luz, decíamos, va a proyectarse en este espacio bastante amplio, es un orificio que habitualmente tiene una placa de cristal esmerilada o de cristal nevado, ¿de acuerdo? Y justamente es aquí, decíamos, donde se presenta o se va a colocar lo que se va a examinar. Eso es lo importante de la base. El segundo elemento, el bloque, que lo estamos viendo acá. Ese bloque presenta diferentes elementos. Para empezar, el bloque presenta la columna, como la estamos viendo aquí. Es una columna única, rígida, estable. ¿De acuerdo? En esa columna también vamos a encontrar lo que viene a ser el sistema de piñón y cremallera, que evidentemente se acciona a partir de un tornillo único de ajuste que se denomina macrométrico. ¿Por qué único?
porque los movimientos que se requiere para poder accionar, en este caso los oculares, sobre la preparación viene a ser movimientos en milímetros. No vamos a ver estructuras diminutas. Lo que vamos a ver, no nos olvidemos, son elementos tridimensionales, gruesos y oscuros. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo la columna que también hace de brazo, de donde evidentemente se puede sujetar al microscopio, y estamos encontrando que en ese lugar también podemos encontrar la segunda área de iluminación, que es la iluminación reflejada, que la estamos viendo acá. Entonces aquí tenemos una primera área de iluminación y aquí tenemos la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esta segunda iluminación reflejada que se le denomina? Porque de esta zona viene la luz principal que ilumina al cuerpo, y de esta otra que va a iluminar entonces la superficie de la muestra. Por lo tanto, la muestra, como es un elemento grueso y oscuro, repito, sin necesidad de preparación, en ese caso de histotecnia para su coloración, entonces tiene doble iluminación y es recogida la imagen evidentemente por los lentes objetivos. Vámonos a la tercera sección de nuestro microscopio estereoscópico o estereomicroscopio, que vendría a ser la zona de la cabeza, donde está evidentemente el cabezal, que es bastante grande, es lo más importante, lo más llamativo de este microscopio, ese cabezal bastante grande, donde evidentemente se sujeta en la parte superior a los oculares y en la parte inferior vamos a ver en este caso al sistema objetivo, que en este microscopio se organizan con dos lentes mínimo. No hay mucha necesidad de tener más lentes en los objetivos porque la imagen que se está recogiendo es una imagen, en este caso tridimensional, real de una estructura dura, de una estructura oscura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay necesidad de lentes correctivas para aberraciones. ¿De acuerdo? Otro dato, miren el tubo. Este tubo es muy amplio en relación al tubo, más corto también, en relación al tubo del microscopio compuesto que habitualmente nosotros encontrábamos. ¿De acuerdo? Decíamos, el poder de aumento generalmente está en relación a un aumento total. Puede ser, ¿no? De los oculares, de 2, de 5, etcétera. Y las lentes objetivo puede ser también de 2, de 5 hasta de 10, etcétera. Y da un aumento total, decíamos, de 10 hasta 100 por. Ahora, ¿para qué empleamos este microscopio? Principalmente para observar elementos que tienen que ver con ciencias de la vida, por ejemplo, botánica, plantas, biología, insectos, moluscos, etcétera. También se utiliza en industrias para catalogar lo que viene a ser elementos mineralógicos, en joyería para observar. En salud también se utiliza en investigación médica, en enseñanza, sobre todo para hacer disecciones. Es un microscopio muy empleado en colegio, en laboratorios de biología, en servicios públicos, en arqueología para poder observar piezas, ¿de acuerdo? Y también el trabajo policial, como lo estamos viendo acá. ¿Ya? Que pueden observarse sobre todo elementos dentro de lo que viene a ser la balística, las huellas digitales, etcétera. Otro microscopio importante, el microscopio de campo oscuro, denominado también ultramicroscopio. Este microscopio se denomina campo oscuro, perdón, porque lo que hace principalmente es emplear un fenómeno particular para poder iluminar las preparaciones que son bastante peculiares, ¿de acuerdo? El fenómeno se denomina el fenómeno Tyndall y tiene que ver sobre todo con el oscurecimiento del medio donde se va a observar. No nos olvidemos que este fenómeno Tyndall lo que hace principalmente es utilizar rayos, los cuales van a chocar tangencialmente sobre algún cuerpo, iluminándolo. ¿De acuerdo? Ese fenómeno importante que ustedes ya lo conocen.
Entonces, utiliza la luz difractada. Ese fenómeno Tyndall tiene que ver con la difracción de la luz para poder iluminar, en este caso, las preparaciones. Ahora, lo que va a dar es un fondo oscuro a partir de un aditamento específico, que es este, que es un condensador, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del ultramicroscopio o el microscopio de campo oscuro, ¿dónde encontramos el elemento adicional que participa dentro de lo que vendría a ser un microscopio compuesto para poder trabajar con el fenómeno de la luz difractada? ¿Dónde vamos a encontrar entonces ese aditamento? A nivel del condensador, que se coloca justamente por debajo de la platina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a encontrar es que existen diferentes tipos de condensadores. Los vamos a clasificar como el condensador cardioide y el condensador paraboloide. Hablemos del condensador paraboloide. Este esquema es representativo de esto. No se olviden de lo que estamos viendo aquí. Aquí tengo la platina, aquí tengo la lente objetivo y aquí tengo el condensador. Entonces lo que estoy haciendo es esquematizar esta área. Por lo tanto, lo que estoy encontrando en esta sección son los objetivos. Aquí estoy viendo la muestra, ¿de acuerdo? Y aquí estoy viendo el condensador, que recordemos, en el caso del campo oscuro, puede ser un condensador paraboloide o cardioide. Ahora, ¿qué pasa con un condensador paraboloide? Ese condensador paraboloide tiene la cualidad de presentar ya no una tonalidad oscura hacia el fondo, perdón, o el interior del condensador, como en los condensadores convencionales, sino que más bien un dato interesante, la superficie interna generalmente es aluminizada. ¿Qué quiere decir? Que está formada por paredes reflejantes. Otro dato, cuando la luz ingresa, como lo vamos a ver en un momento, va generalmente desde el diafragma hacia el condensador en los microscopios convencionales, tiene una apertura donde está evidentemente la lente colectora. Pero en este caso esta apertura va a ser bloqueada, ¿de acuerdo? Por una lámpara o un cuerpo opaco, el cual bloquea al centro esos rayos luminosos que llegan con toda intensidad desde la región del diafragma. Entonces, solamente determinando dos espacios para que esa luz entre, como lo estamos viendo aquí. Ahora, si al interior de ese condensador hay superficies reflejantes, estas dos secciones o estos dos rayos luminosos, que ya de por sí están disminuidos porque hay un cuerpo que está bloqueando el resto, va a llegar a la superficie interna donde se produce el fenómeno de la reflexión y va a formar un punto único de iluminación a partir del cual también se forma un halo de luz alrededor. Es como si hubiera dos regiones luminosas, pero la que va a iluminar el campo es la central, como lo estamos viendo aquí. Entonces aquí estamos viendo que se produce un haz de luz difractado, unos alrededor, se van a perder estos rayos, y los rayos que van a ser los encargados de iluminar el cuerpo van a ser los centrales. Aquí estamos viendo el fenómeno de la difracción. ¿De acuerdo? Otro dato importante, el microscopio de campo oscuro requiere necesariamente inmersión. Ustedes ya saben lo que es inmersión. En el caso de un condensador cardioide, como lo estamos viendo aquí, las mismas cualidades. El condensador con superficie interna lumínica o en este caso reflejante. Aquí estamos viendo igualmente nuestros objetivos, estamos viendo la muestra, aquí estaría el espécimen, etcétera. Entonces, lo que pasa con este microscopio es que la placa, en este caso, el cuerpo oscuro, ya no es un cuerpo oscuro, sino más bien viene a ser una semiesfera cuya superficie externa, como la estamos viendo, es plateada justamente para poder facilitar el manejo de rayos luminosos y la parte superior de ella está oscurecida. Entonces, los rayos luminosos llegan con toda intensidad, pero también son de alguna manera bloqueados por el cuerpo y son reflejados hacia las caras internas platinadas de nuestro condensador. Igualmente se forma entonces un haz central a partir de
el fenómeno de la difracción, y es esa haz central el que se encarga de iluminar la preparación, mientras que los rayos restantes simplemente son absorbidos o son eliminados. Ahora, decíamos, tiene que ver con el fenómeno Tyndall. Miren, este es el fenómeno Tyndall que evidentemente se da en la naturaleza. Lo podemos ver a partir de una región oscurecida, que en este caso vendría a ser nuestro condensador, y un rayo que al llegar a esa región oscurecida lo que hace es iluminar los cuerpos. Es un fenómeno que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando están en un espacio muy oscuro, cierran la puerta, las ventanas, las cortinas, y van a ver un pequeño haz de luz, por ejemplo, atravesando la ranura de la cerradura, y al interior de ese haz de luz unos cuerpos luminizados flotando, que vendrían a ser partículas de polvo, ¿de acuerdo? Ese es el fenómeno Tyndall. ¿Cómo se emplea el fenómeno Tyndall? Lo que estamos viendo acá son eritrocitos. Entonces, tomando en cuenta esos datos, la forma en la que recibimos las imágenes en el campo oscuro es esta. Ya son eritrocitos, y lo que estamos viendo es que el fenómeno se encarga de iluminar, en este caso, la superficie mediante el roce tangencial de los rayos luminosos sobre las mismas. La aplicación lo estamos viendo en hematología y también en bacteriología, a partir de la identificación de la espiroqueta de la sífilis. Microscopio de contraste de fases. Bueno, diseñado por Ledelev y también perfeccionado por Cernic, ya en los años 30. Es un microscopio que se denominaba de interferencia, en la actualidad se lo conoce más como contraste de fases, porque evidentemente tomaba también como ejemplo el fenómeno de la interferencia. Recordemos que la interferencia tiene que ver sobre todo con la longitud y amplitud de onda de luz que evidentemente se dirige en el espacio. Cuando esa onda de luz, en cuanto a sus rayos luminosos, porque un rayo luminoso tiene varias ondas, varios otros rayos luminosos, tanto las regiones de los valles como de las zonas de las mesetas, sus profundidades, etcétera, coinciden en cuanto a su localización. Estamos viendo que es una luz constructiva. O sea, la luz, en este caso, es luz blanca y puede ser utilizada en el microscopio convencional. Pero si nosotros ponemos o anteponemos un cuerpo en esa trayectoria ondulada, rectilínea de la luz de estas ondas luminosas, de las ondas que estamos viendo aquí, ponemos un cuerpo, ¿verdad? Y vamos a interferir en media longitud de onda de uno de esos rayos luminosos. Por lo tanto, lo que recibimos en cuanto a la iluminación es una interferencia destructiva, que en este caso lo que hace es bajar la iluminación de la luz. Ese es el fenómeno que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, viendo la luz sobre la superficie de un cuerpo reflejante, le ponemos un paño para poder recibir la luz, y miren cómo estamos interfiriendo con los rayos luminosos. Ese es el fenómeno que se conoce como interferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el microscopio convencional? Si ustedes se fijan, aquí tenemos estructurado el microscopio convencional, la parte de los objetivos y la parte del condensador, ¿ya? ¿Dónde es que vamos a colocar elementos adicionales que utilicen ese fenómeno de la interferencia para poder observar? Lo vamos a encontrar a nivel del condensador, por debajo del condensador, un elemento que se conoce como el diafragma anular, que no es nada más que un cuerpo esférico que tiene una pequeña ranura, un espacio abierto al centro del mismo, pero el mismo centro también está bloqueado por otra superficie, por otro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, la luz cuando llega, no se olviden que en este momento estaría formándose el fenómeno de la refracción. La luz cuando llega, entonces choca con estas dos superficies, una externa y otra externa, y lo que va a formarse es un cono luminoso, ¿de acuerdo? ¿Qué se recibe a nivel de los objetivos?
Y se conoce este cuerpo que recibe este haz, que evidentemente aquí también está bloqueado, se conoce como el disco de Zernike. Entonces, esta placa lo que hace es retardar la fase o las ondas que se está recibiendo desde el cono luminoso a partir del diafragma anular. Entonces, ¿cómo es lo que, cómo vamos a observar, ¿no? En este microscopio. Lo que vamos a encontrar primero es sus aplicaciones, sobre todo en fenómenos dinámicos vivos, porque cuando utilizamos estos microscopios que pueden ser utilizados de diferente forma, pero es de preferencia sobre todo para la biología, es estudiar reproducción celular, fenómenos vivos, algunos protozoarios, elementos muy pequeñitos, etcétera, pero en actividad. Entonces, observamos elementos in vivo. Miren, por ejemplo, este protozoario. Se está observando directamente desde el microscopio de contraste de fases. Actividades que las hacíamos presencialmente, por ejemplo, observábamos protozoarios de gotitas de agua de floreros. Pedíamos a los estudiantes que traigan frasquitos de agua de florero que tenga varios días y los observamos en nuestro microscopio de contraste de fases. Y miren, esto es lo que nosotros podemos llegar a observar como fenómenos in vivo, ¿ya? Ahora, aplicaciones en odontología, ¿tendrá? Sí los tiene. Estos son trabajos que hicimos hace algún tiempo y que empleamos justamente el microscopio de contraste de fases para poder observar diferentes estructuras que tienen que ver con grados de mineralización. Entonces, lo que estábamos viendo es estudios de tejidos duros en dientes y cortes desgastados. Estos son dientecitos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, dentina, aquí estamos viendo esmalte y aquí estamos viendo cemento. Entonces, a partir de la coloración que encontramos con la modificación de las fases en este microscopio, podemos verificar que esta muestra evidentemente tiene tres tipos de tejidos completamente diferentes en cuanto a su mineralización. Lo propio en esta otra imagen. Aquí estamos viendo un fenómeno muy interesante de fusión de tejidos duros, que se conoce como anquilosis. Entonces, aquí está el diente, aquí está la dentina del diente, aquí está el cemento del diente, aquí está el hueso alveolar, y aquí estamos viendo una sustancia también mineralizada que ha bloqueado la zona del ligamento periodontal y ha producido una especie de cemento adicional que ha fusionado tanto lo que es tejido óseo como tejido cementario. O sea, el diente y el hueso se han unido, se han fusionado. En odontología, en periodoncia, también se puede utilizar sobre todo para observar placa bacteriana y en microbiología oral, evidentemente, su aplicación es muy interesante. La placa bacteriana no es nada más que esa sustancia que se forma alrededor de los dientes, como lo estamos viendo, después de haberse limpiado los mismos, se forma durante el transcurso de las horas y no es nada más que la agrupación de numerosas bacterias. Entonces, esto puede ayudarnos evidentemente a estudiar estos fenómenos que tienen que ver con periodoncia, una especialidad muy, muy bonita de la odontología y también la microbiología oral. Aquí estamos viendo, esto es placa bacteriana recogida de superficies dentales. También en oncología oral, aquí estamos viendo un paciente con leucemia aguda, es una niña de 8 años, un trabajo que también realizamos hace algún tiempo. Esta niña estaba recibiendo quimioterapia y nosotros recogimos las células con un cepillito de la cavidad oral y las teñimos con un método que se conoce como azul tripán y las observamos con el microscopio de contraste de fase para ver qué pasaba con la vitalidad de estas células de pacientes con leucemia y que estaban sometidos en ese momento a tratamientos quimioterápicos. Entonces, este método lo que hace principalmente es teñir a las células muertas y no teñir a las células vivas. Y aquí estamos viendo un grupo de células teñidas de color azul. Estas están muertas, pero estas todavía están vivas. Entonces hacíamos el recuento de las células que recogíamos de esta zona para poder determinar cuán grave el mecanismo de la quimioterapia sobre las células del epitelio bucal.
Ahí también estamos viendo aplicaciones de este microscopio. Es un microscopio muy bonito. Microscopio de polarización. Desarrollado en 1828 por Nicol, lo que hace principalmente es dividir la luz en dos rayos, ¿no? Un extraordinario y un ordinario. Y a partir de esa división lumínica, lo que se hace también es iluminar las preparaciones que se están observando. Y esto es lo que se ve con los microscopios de luz polarizada. Aquí estamos viendo un fibroblasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con microscopio de polarización? Esta es la estructura igualmente de un microscopio compuesto donde vamos a utilizar lo que se conoce como los prismas de Nichols. ¿Dónde se colocan los prismas de Nichols? A nivel del condensador por debajo, porque evidentemente se transforma la luz que llega desde una lámpara de halógeno específica. Ese prisma polarizador se coloca por debajo del condensador y tenemos un prisma analizador que se pone en este caso a nivel de los objetivos. Aquí están los objetivos y aquí tenemos al condensador, ¿de acuerdo? Entonces, se ponen estos prismas y lo que hace ese prisma evidentemente es dividir la luz en esos rayos ordinarios y extraordinarios a partir de una luz específica. En este caso ya no es la luz convencional, sino que es una lámpara de halógeno específica. Vamos a decir que esos rayos luminosos llegan a una región que se conoce como el analizador ocular y el cual evidentemente va a recoger mediante discos de superficies, en este caso, bajadas en intensidad lumínica. Ya no es un espejo, sino más bien es un espejo dicroico más bajo en cuanto a su superficie de reflexión. Y también aquí tenemos una lámpara adicional de mercurio que se acciona y que también llega a iluminar la muestra. Entonces, todos estos rayos luminosos tienen que ver con la iluminación de la preparación. Ahora, ¿para qué nos sirve? Si hay dos rayos, lo que hace este tipo de microscopio de polarización, sobre todo, es formar o dividir los elementos, los cuerpos, en estructuras refringentes y birefringentes. ¿De acuerdo? Las birefringentes generalmente se van a tornar más claras, las monorefringentes se van a recoger como elementos más oscuros. Ahora, también sirven en biología, por ejemplo, para observar matriz cartilaginosa, que tiene la cualidad de presentar fibras colágenas, cuya característica es muy interesante en cuanto, sobre todo, a la disposición de su subestructura. ¿De acuerdo? Y también bandas claras y oscuras del músculo, tanto esquelético como cardíaco. Aquí, por ejemplo, estamos viendo al tejido óseo y estamos observando estructuras que tienen esa doble coloración, clara y oscura. ¿De acuerdo? En, en histología se puede utilizar también este microscopio de polarización para poder marcar lo que se conoce como las bandas de Hunter y Shaker a nivel de lo que vendrían a ser las regiones del esmalte. Microscopio de fluorescencia. Bien, desarrollada en 1908 por Kohler principalmente, y que toma el fenómeno de la fluorescencia para poder iluminar los campos luminosos o los campos de estudio. Estos cuerpos fluorescentes tienen la cualidad, sobre todo, de transmitir cierta longitud de onda a un cuerpo. El cuerpo recibe esa longitud de onda y se manifiesta sobre el mismo cuerpo la longitud de onda con una relación de iluminación. ¿Ya? Ese es el fenómeno de fluorescencia, básicamente. Entonces, ese fenómeno se transmite a estos microscopios de fluorescencia. Comentarles que nosotros en la Facultad de Odontología y en la Cátedra de Histología tenemos un microscopio de fluorescencia. Aquí estamos prendiendo, accionando el microscopio de fluorescencia y aquí está el sistema de fluorescencia en un microscopio muy particular. Posiblemente ustedes bueno, yo voy a hablar de eso después, pero
esperemos que con el tiempo podamos ingresar al laboratorio y podamos trabajar en este magnífico microscopio. Aquí está el sistema de iluminación, en este caso del microscopio de fluorescencia, y los filtros lumínicos están localizados por encima de lo que vendrían a ser los objetivos. Entonces aquí hay diferentes tipos de filtros que se pueden activar y van a dar diferente tipo de iluminación. Ahora, ¿cómo se observa generalmente las preparaciones en estos microscopios? Son preparaciones que pueden estar en laminillas o también pueden observarse fenómenos in vivo, como en este caso el fenómeno de la división celular. Un dato interesante de estos microscopios en la actualidad, que no solamente combinan la fluorescencia con los microscopios convencionales, sino también ya se proyectan estos elementos, pueden ser estudiados en cortes en 3D y nuestro microscopio en la Facultad de Odontología, en la Cátedra de Histología, gracias a las gestiones de decanato que se han cumplido durante esta gestión, entonces nos ha podido dar como cátedra estas cualidades tan interesantes en un microscopio de fluorescencia. Entonces, estamos viendo que hay diferentes tipos de fluorocromos y para que los fluorocromos son luces muy intensas. Entonces, habitualmente los microscopios, igualmente aquí hay una estructura en gráfico de un microscopio convencional, se tiene que adicionar además otros elementos, por ejemplo, un condensador de cuarzo, un espejo dicroico que decíamos son menos reflejantes, una lámpara de mercurio y un filtro excitador para poder manejar estos fluorocromos y poder, en este caso, iluminar la muestra. Microscopio de inmunofluorescencia. A la fluorescencia se le ha dado la cualidad, en este caso, a partir de sumarle el trabajo de ciertos anticuerpos que se acoplan a los tintes fluorescentes o a los fluorocromos que acabamos de mencionar para estudiar antígenos celulares. ¿De acuerdo? Esto ya es un estudio de tipo molecular y se hace mediante la señalización de anticuerpos, sobre todo para hacer diagnósticos de patologías bastante importantes. Otro dato interesante que maneja la inmunofluorescencia es que las preparaciones que tienen que ver con el trabajo del microscopio son preparaciones muy particulares que emplean, en este caso, se denominan preparaciones a partir de inmunohistoquímica. Entonces, la inmunohistoquímica más la inmunofluorescencia nos da una capacidad del microscopio de poder determinar o estudiar, por ejemplo, proteínas y muchas veces diagnosticar alteraciones o patologías importantes solamente con el manejo de las proteínas. Así es como también se observa en el microscopio de inmunofluorescencia. Microscopía confocal, una microscopía que está muy de moda, les comentaré. Este microscopio confocal asume cierto tipo de cualidades, sobre todo tratando de obtener imágenes de mayor calidad mediante técnicas que tienen que ver con el empleo de luz, en este caso muy particular, luz láser, para poder iluminar las preparaciones. Lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Un ejemplo, aquí tenemos un láser convencional de luz verde, que es el láser en realidad, y vamos a poner un gotero en cuya puntita vamos a aplicar una pequeña presión y vamos a dejar flotando una gotita de agua. Lo que hace el microscopio confocal es utilizar las cualidades de la luz, en este caso del láser, y de esa manera iluminar la preparación para poder identificar las estructuras. Aquí estamos viendo algunos protozoarios, miren, son imágenes in vivo, para poder entender las cualidades de este tipo de microscopios. Vamos a hablar del microscopio de endodoncia, vamos a darle un plus a nuestro tema. Resulta que la Facultad de Odontología también tiene un microscopio de endodoncia.
Es un microscopio muy parecido a un microscopio estereoscópico o estereomicroscópico. El detalle es que tiene una aplicación específica también a nivel de lo que vendría a ser una especialidad importante de la odontología, que es la endodoncia. Algunas referencias de este microscopio, que se ha ido desarrollando evidentemente considerando las cualidades de otros microscopios, pero de aplicación un poco más específica. ¿Qué nos dice Arnaldo Castelluzzi? En el futuro próximo, el microscopio operatorio dental será tan común como el aparato de rayos X o el sillón odontológico en las consultas odontológicas actuales. O sea, imagínense la perspectiva que tiene este tipo de microscopía. Carlos Murguel nos indica, el microscopio operatorio dental vino para quedarse. No es una novedad milagrosa, más de tantas que promueve la industria. En realidad, el microscopio de endodoncia es un microscopio operatorio que puede ser empleado directamente para la endodoncia, inclusive para otras especialidades como la periodontología. Algunas cualidades del microscopio de endodoncia. Si ustedes se fijan, igualmente tenemos objetivos, tenemos oculares, aquí tenemos unas perillas que accionan como tornillos macrométricos y que tienen que ver sobre todo con los aumentos que varían entre 4 por, 6 por, 10 por, etcétera, consiguiéndose habitualmente, digamos, buenos aumentos, pero tampoco una magnificación tan grande como los microscopios compuestos de otros tipos. Aquí estamos viendo, son generalmente oculares dobles, o sea, binoculares, como lo estamos viendo, angulados, que pueden moverse, accionarse y acomodarse hacia el observador. Y el objetivo, lo estamos viendo, es fijo sobre un cabezal también móvil, cuyos dos extremos, tanto la parte de los oculares como la parte de los objetivos, están relacionados a un brazo móvil. La iluminación es coaxial, muchas veces es una fuente lumínica regular o inclusive una iluminación de tipo LED. Estamos viendo aquí el brazo que justamente tiene la cualidad de poderse desplegar, ¿sí? Y acomodarse de acuerdo a las exigencias del momento. Y el dato más interesante, que todo este sistema que se conoce como consola, la parte de los estativos, se acoplan directamente a la pared. Entonces están sujetos en áreas muy próximas al sillón dental y el odontólogo, el endodoncista, el periodontólogo, etcétera, puede tomarlo, retirar abatible el brazo, ¿verdad? Para poderse acomodar a la necesidad del operador y evidentemente también a la del paciente. Sus aplicaciones son múltiples, como lo estamos viendo, podemos hacerlo directamente observando preparaciones. A veces se dificulta el trabajo de la endodoncia, entonces el microscopio lo que nos ayuda justamente es amplificar esas zonas donde vamos a encontrar las regiones camarales y de los conductos radiculares de las piezas dentales, donde se hace el tratamiento endodóntico o lo que ustedes conocen habitualmente, matar el nervio o el tratamiento del nervio, etcétera. También se utiliza para localizar fracturas, fisuras. También si hay algún tipo de accidente endodóntico para poder, en este caso, liberar la zona posiblemente de algunos instrumentos fracturados. Si hay para alivianar, digamos, el trabajo endodóntico para la apertura de canales, muchas veces son múltiples, son estrechos y es muy difícil llegar a ellos, entonces nos puede ayudar bastante. Para el sellado de estos canales, para poder facilitar mejor la observación y el trabajo, evidentemente, la cirugía periapical, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que es un microscopio de múltiples ocupaciones. Microscopio electrónico. Este microscopio ha sido desarrollado en 1931, una época muy interesante de desarrollo de la microscopía, por Kohl y Ruska, que lo que hacen sobre todo es cambiar el uso
de la iluminación habitual en un microscopio convencional, que sabemos que son los fotones. En este caso, lo que se hace con el microscopio electrónico es sustituir los fotones por los electrones, que ya se fabrican o se organizan a partir de áreas específicas de formación de los mismos, ¿no? En este caso, de filamentos que se conocen como los filamentos de tungsteno, que son los que se encargan de generar o producir estos fotones. Aquí está el primer microscopio, decíamos, diseñado por estos dos investigadores, que es una consola muy amplia, muy grande en ese entonces, donde básicamente vamos a encontrar los siguientes elementos. Una unidad mecánica, la consola, la parte del estativo, habitualmente conocido, y la unidad de potencia, que vendría a ser la parte óptica, donde vamos a encontrar magnetos o bobinas, que son las encargadas de recoger los electrones y transformarlas entonces en imágenes. En la consola está todo lo que tiene que ver con el soporte y el accionar de este microscopio. Y en la unidad de potencia tenemos la tensión eléctrica, que es la que forma los electrones, y evidentemente las bobinas o magnetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma el electrón a partir de un filamento de tungsteno, que básicamente es un elemento en forma de B habitualmente, ¿de acuerdo? Y de ahí se lanzan esos electrones dentro de una unidad, un tubo, al vacío, donde hacia el fondo está la preparación. Estos electrones, como lo estamos viendo en el gráfico, van a atravesar diferentes bobinas o magnetos que fungen a manera de lentes, como las lentes condensadoras, las lentes de los objetivos, las lentes de los oculares. ¿De acuerdo? Entonces, en medio se coloca la preparación, que es también muy específica, y se lanzan entonces esa lluvia de electrones sobre la preparación y son las bobinas las que recogen esos electrones sobre una pantalla. Y evidentemente, en el caso de estos microscopios, los primeros que se han fabricado con estas cualidades, las imágenes que se recogían eran imágenes en sombra. Otro dato importante es el tipo de magnificación, que evidentemente es superior en el caso de un microscopio electrónico. Este es un microscopio electrónico y este es un microscopio fotónico. Algunas diferencias si hacemos una comparación. La fuente de iluminación en el caso del microscopio fotónico es una fuente de iluminación natural artificial, pero necesariamente formará luz blanca. En el caso del microscopio electrónico, hemos dicho, es una fuente de tungsteno que se encarga de formar los electrones. Ahora, en el caso, primera diferencia, la iluminación. En el caso de los fotones, atraviesan la lente condensador, forman un haz lumínico, llegan a la muestra, la iluminan, ¿de acuerdo? Y la lente frontal del objetivo recoge, amplifica esa imagen, la manda al lente ocular, la cual a su vez también amplificará esa imagen ya amplificada y la eleva hacia el ojo del observador. Esa es la estructura de un microscopio fotónico. En el caso del microscopio electrónico, además de la diferencia de la iluminación, electrones y fotones, decíamos los lentes. Aquí ya no estamos hablando de lentes, estamos hablando de campos electromagnéticos. ¿De acuerdo? El lente condensador, el lente objetivo y la lente proyectora, que en este caso vendría a ser como nuestro ocular. La preparación es muy específica y la voy a mencionar en la próxima clase, cuando hablemos de histotecnia. Y evidentemente esa fuente de electrones pasa a través de la misma, es recogida por estos campos electromagnéticos y la imagen se recoge sobre una pantalla fluorescente que a su vez, a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante, a su vez se muestra de esta manera. Este es un microscopio de transmisión convencional, el formado, el fabricado, construido por Rohloff y Rushka, ¿de acuerdo? Y que en el caso del microscopio convencional o de transmisión tiene aproximadamente un aumento, puede llegar hasta 100 nanómetros. Volviendo a nuestras variedades de microscopios electrónicos. Tenemos el convencional, no se olviden lo que es ML, ¿se acuerdan lo que era ML? Microscopio de luz. Ahora aquí vamos a aplicar otra abreviación,
que sería microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Microscopio electrónico de transmisión, microscopio electrónico de barrido y microscopio de túnel de barrido. Son las variedades de microscopios electrónicos. Este ya lo he descrito. Aquí está la parte de la consola, internamente tenemos un tubo al vacío con campos electromagnéticos y la imagen se recoge entonces en blanco y negro, una imagen en sombra, como se le denomina. Ahora, en el caso del el túnel de barrido, vamos a decir que vamos a encontrar bastantes cualidades eh, diferenciales con un microscopio habitual de transmisión o convencional. Para empezar, el campo, el tubo donde se proyecta los electrones mediante el filamento de tungsteno ya no es necesariamente al vacío y los campos electromagnéticos no necesariamente están distribuidos a lo largo del tubo como lo hemos visto en los esquemas, sino que pueden estar inclusive acoplados. ¿De acuerdo? Entonces los campos electromagnéticos que decíamos hacen las veces de lentes, están acoplados y son los rayos, los electrones, ¿de acuerdo? Desde el filamento de tungsteno, que atraviesan esos campos electromagnéticos, pero tienen una bobina al final del campo, una bobina de barrido, la cual organiza la dirección de los electrones y los distribuye como si barriera la superficie de la muestra. De ahí el nombre de túnel de barrido. Es como si se hiciera un escáner. También se denomina microscopio electrónico de escáner. ¿Por qué? Porque los electrones no van y atraviesan necesariamente la muestra, sino que la van a barrer. De tal grado que las imágenes que se recogen sobre una pantalla, puede ser una computadora, un televisor, ¿de acuerdo? Va a formar la visión, en este caso, de elementos o de estructuras observables tridimensionalmente. Y evidentemente hay un deflector de rayos que lo que hace es convertir esas señales de los electrones, ¿de acuerdo?, en imágenes que se pueden recoger. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a decir es que estos electrones son los encargados de barrer, pero ojo, no ven internamente, se ven las superficies, como lo estamos viendo aquí. Pese que aquí estamos viendo la cabeza de un ácaro, ¿de acuerdo? Esta imagen está pintada. Generalmente es una imagen en blanco y negro, pero se ve de forma tridimensional. Aquí tenemos otro video que nos ayuda a poder entender. ¿No ve? La forma en la que se organizan las estructuras del microscopio y cómo éstas escanean, miren, cómo se lanza esa lluvia de electrones, atraviesa las bobinas, llega hacia la muestra y la misma recoge esa información a través de reflectores y estos reflectores transmiten esa imagen, esos electrones que están barriendo la preparación a una pantalla, a un televisor, etcétera. La diferencia con el microscopio electrónico de túnel de barrido es que en lugar de utilizar solamente una vía de electrones superior, que decíamos es la encargada de barrer, ¿verdad?, la muestra, lo que se hace es obtener dos vías de electrones, una superior y otra muy delgadita inferior, que ambas unidas empiezan a mandar los electrones y se forma una especie de túnel sobre la muestra a examinar. Desarrollado este microscopio en 1981, puede tranquilamente observar, imagínense el grado de profundización y de manejo de este microscopio, hasta 2 hebras de moléculas de ADN. Lo vamos a ver en este video, que evidentemente trata de un poquitito de explicarnos cómo se produce este fenómeno. Entonces, la forma en la que se van a mandar los electrones, ya decíamos, es mediante doble generación de electrones. Y la misma tecnología de recoger estos electrones sobre una superficie barrida, pero en túnel, escaneada en túnel, se recoge también sobre una pantalla.
Aquí está un escáner justamente de barrido de una muestra. Miren cómo se está formando una especie de túnel a partir de la proyección de los electrones sobre una muestra a examinar. Puede ser cualquiera, inclusive una proteína. En realidad, las hebras de ADN también tienen proteínas. Finalmente, vamos a hablar acerca del manejo del microscopio de luz. Ya que conocemos las cualidades del microscopio y sabemos los múltiples usos que tiene, cómo se ha desarrollado y el grado de tecnología y de avance en la ciencia que ha permitido, nosotros al momento de trabajar con un microscopio debemos ser muy conscientes de que es un elemento muy delicado. Además de proporcionarnos una puerta para un mundo increíblemente fascinante, estos microscopios en la actualidad tienen un alto costo por el grado de desarrollo tecnológico que han asumido en cuanto a su construcción. Entonces, para manejar adecuadamente un microscopio, como lo estamos viendo acá, y poder observar no solamente laminillas histológicas, especímenes in vivo, muestras microbiológicas, etcétera, debemos saber primero manejarlo, entenderlo, comprender cuál es su empleo, cómo está estructurado y desde ese punto de vista recién animarnos a tomar uno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a describir lo que habitualmente tenemos que hacer todos los días en las salas de microscopía en nuestros laboratorios para poder manejar un microscopio. Lo primero, la ubicación del microscopio. Ojo, ya hemos dicho que es un elemento muy delicado, por lo tanto debe estar siempre situado de manera estable, fija en una región o en un mesón diseñado para poderlo sujetar. Entonces, lo primero, un mesón de trabajo estable con el que cuentan nuestros laboratorios y luego colocarlo sobre esa estabilidad, siempre sujetado por el asa. Aquí está el asa, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es desmantelar, elevar o retirar su cobertor, siempre debe estar cubierto, y luego colocarlo haciendo la toma de distancia de una palma de mano, como lo estamos viendo aquí, del borde del mesón al borde de la base del microscopio. Ahora, el operador, el observador, también tiene que estar a una distancia prudente, aproximadamente también de una palma de mano desde el borde del mesón hasta el tórax o el abdomen donde él se va a situar. Otro dato, el operador tiene que estar cómodo frente al microscopio, porque al estar el cómodo y estable el microscopio, la observación se hace dinámica. Luego, iluminar el campo microscópico. Lo primero que tenemos que hacer después de situarnos de forma muy cómoda y a una distancia adecuada del microscopio, del mesón y evidentemente el operador, es centrar la platina, el orificio de la platina, en relación con la fuente de luz. Y no nos olvidemos que la trayectoria de los rayos luminosos siempre es de forma rectilínea. Entonces, una vez que sucede aquello, procedemos a iluminar, perdón, a ir ya sea el espejo o prender la lámpara de iluminación y evidentemente lo que vamos a hacer nosotros es iluminar la platina. Accionando, puede ser, ya decíamos, una bobina, la fuente de iluminación. Colocar la preparación sobre la platina, como lo hemos visto en este momento, y sujetarlo mediante las pinzas de forma adecuada hasta el fondo, correcta, para de esa manera posteriormente empezar a observar. Aquí el campo ya está iluminado y la preparación ya está puesta. Entonces las pinzas de sujeción son las encargadas de mantener la preparación sobre la platina estable. Ojo, siempre hay que tratar un poquitito de empujar nuestro portaobjetos hacia el fondo
de las pinzas de sujeción. A veces por temor solamente colocamos el portaobjetos en esta parte y al tratar de sujetar con la pinza móvil, la muestra, la laminilla de vidrio, sale volando. Entonces, siempre tratar de empujarla un poquitito hacia el fondo. Una vez que tenemos la muestra, que tenemos la luz, alejamos la platina de los objetivos y vamos a elegir los objetivos. ¿Por qué alejamos la platina? Porque a veces hay un descuido y se deja un objetivo largo y nosotros queremos empezar a mover el revólver portaobjetivos y resulta que el objetivo choca con la laminilla de vidrio. Entonces siempre es mejor alejar, separar la platina de los objetivos y elegir el objetivo que nosotros vamos a usar para empezar nuestra observación. No nos olvidemos que al elegir el objetivo siempre debemos buscar el clic. Les hablé del clic de la laminilla con su dientecito y la muesca a nivel de lo que vendría a ser el revólver portaobjetivos. Cuando escuchamos el clic al accionar estos objetivos, sabemos que ellos están en eje óptico. Ahora, una vez que hemos seleccionado los objetivos, siempre debemos recordar que debemos utilizar esos objetivos en orden ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos por el objetivo de menor aumento, de aumento intermedio, fuerte a débil, o fuerte a seco, perdón, y si queremos un objetivo de inmersión. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado el primer aumento, que en este caso es el de franjita roja, no se olviden el débil, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es empezar a aproximar la muestra con la platina, subimos la platina y vamos a tratar de aproximar lo más posible la muestra hacia nuestra lente frontal del objetivo débil, ¿ya? Pero dejando un pequeño espacio, aproximadamente de 2 milímetros, ¿no? Entre la lente frontal del objetivo y la preparación. ¿Cómo hacemos eso? Accionando el macrométrico, ¿de acuerdo? Y mirando lateralmente para que no vayan a chocar ambos elementos y se pueda realizar la fractura, ya sea de la muestra o en el peor de los casos de la lente frontal. Miren, estamos subiendo con el macro y estamos mirando, no tiene que tocar, no tiene que tocar. Una vez que hemos aproximado, lo que hacemos es observar por el ocular y bajamos el macrométrico. No se olviden que ahora hemos subido la platina mediante el macrométrico. Ahora lo que hacemos es bajar el macrométrico poco a poco hasta encontrar una imagen. ¿De acuerdo? Y luego que encontramos la imagen, lo que hacemos es afinar mediante el tornillo micrométrico para ver todos los detalles, buscando las cualidades que ya hemos dicho. El poder de penetración, el poder de definición y el poder de resolución, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a empezar por un menor aumento, por un objetivo pequeño, y ustedes mientras vayan trabajando con los otros objetivos, se van a dar cuenta que la distancia frontal entre la lente frontal y la preparación se va haciendo mucho más corta. Entonces hay que tener siempre el cuidado de que al momento de que nosotros llevemos la muestrita a la platina y la sujetemos con las pinzas, eh, la muestra de vidrio tenga siempre hacia arriba el cubre objetos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos eso? Con la uñita vamos a tocar el borde del cubre objetos y nos vamos a dar cuenta mediante el tacto, evidentemente, que el cubre objetos está mirando hacia arriba. Si el cubre objetos mira hacia abajo, ustedes me van a preguntar, ¿podemos observar si se ve? Pero al momento de llegar a objetivos mayores es el problema, porque si queremos nosotros poder mover, afinar las imágenes, muchas veces no es posible, ¿no? Y peor si estamos hablando de un objetivo de inmersión. Cuidados del microscopio de luz. Entonces, una vez que ya hemos
observado nuestra muestra, ya sabemos cómo manejar un microscopio, etcétera, lo que vamos a hacer es guardar ese microscopio, cuidarlo. Y lo hacemos, como nos está mostrando Karen, apagamos la fuente de luz, separamos la platina de los objetivos para retirar la muestra y que no coincidan, no choquen. Guardamos en una bandeja donde tenemos las muestras. Limpiamos del polvo. Muchas veces utilizamos alcohol para limpiar los objetivos. El silol no es recomendable. Y cuando terminemos de limpiar, resguardamos nuestro microscopio con nuestro pañito o lienzo oscuro para librarlo del polvo, de la grasa, de la humedad. Ustedes me dirán, ¿qué grasa? La nuestra, la de nuestras manos. Tenemos grasita, no se olvide. Y la colocamos, o tomamos al microscopio y lo colocamos en su posición de descanso original, al fondo de nuestros mesones. ¿De acuerdo? El mantenimiento lo tiene que hacer necesariamente de forma regular un experto. Vamos a ir a las preguntas, no sin antes citar a uno de mis héroes favoritos de la histología, Santiago Ramón y Cajal, que dijo: no hay talentos refinados por el estudio, hay tontos entontecidos por el desuso.